Bate con lo mitad el aporte más pico yo entero que te imagina. Año ambareteco viernes 3 de diciembre del año 2025 ya imagina. A veces hay que te sube a revisar mi se colmen afuera de Yateí. El oye no hizo veis ahí abejitas angelitas. Oye no hizo otro tetane. Yateí lo mitad hizo ave para ver rubito ahí, ¿no? Porque por el color que tienen las abejitas. Entonces hoy toca revisar. En marzo del año pasado revisamos todas las colmenas, entonces ahora toca revisar un poquitito a ver qué tal está la producción. Ustedes pueden ver ahí tengo dos cajas. Una caja es la más antigua, que es la más grande, tiene 18 años por ahí, y la más pequeña tiene 1 año y medio aproximadamente. Ya están produciendo miel también, ya se establecieron bien en su caja y ahora vamos a proceder a revisar un poquitito. Ahí le sacamos los alambres que nosotros utilizamos para sujetar, porque yo tengo colgado por el techo, por el hecho de que acá donde yo vivo hay muchas hormigas y que recorren mucho, prácticamente por los árboles y por las paredes, no sé, para ayudarle un poquitito. Ahí se ve que la última alza está totalmente vacía. Se ve también que hay insectos que entraron, principalmente arañas, una de las enemigas también de este tipo de abejitas. Entonces no hubo producción de miel en la última alza. El tema es que son pocas todavía las abejas que están dentro de esta colmena, porque es muy reciente. Ahora vamos a revisar la primera alza, qué tal está. Ahí se ve una buena cantidad de miel. La mayoría ya están maduras y se le ve a las abejitas trabajando ahí. Son abejitas muy trabajadoras. Eso es lo que se puede resaltar de ellas. Y con una rica miel. Ahí se ve ese pegamento que tiene en la caja. Ese viene a ser el propóleo. Las abejitas utilizan para poder pegar las uniones de las tablas, en este caso, para evitar que entren los insectos. Y también esto le ayuda a que pueda ser limpia el lugar, ¿verdad? Es como un detergente que ellos utilizan para higienizar la parte interna de su colmena, para que no haya ninguna infectación de bacterias, virus, insectos y otro tipo de, digamos, microorganismos que pueda dañarle, ¿verdad? No sé, pero voy a revisar mañana y ve en la zona de cría. Ahí se ve los panales de cría y al lado se ve también mucha miel. Acá las abejitas están ya volando. Que casi se cayó un pedacito se le pegó, había sido un pedacito del panal donde están los huevitos de las abejitas. Entonces hay una buena producción de miel en esa parte, se puede apreciar. Este tipo de miel es riquísima, tiene un aroma excepcional y el sabor es riquísimo y no es muy empalagoso. Ahí se ve miel también alrededor de la zona de cría. Esa parte no le vamos a sacar esta vez para dejarle para que se puedan alimentar y multiplicarse, porque esta colmena se tiene que fortalecer para que haya mayor producción. Es un poquito grande la caja, por eso ellas pusieron ahí su miel. Hace falta que la caja sea un poquito más pequeña. No cumple la regla del INPA, que es un modelo estándar de caja para Yateí. Acá no se procedemos a la extracción de la miel de la primera alza. Hacemos cuidadosamente con el cuchillo para tratar de sacar toda la miel que tiene, porque esta miel es muy cara. Acá en Paraguay cuesta aproximadamente 250.000 el litro y es muy difícil de conseguir, aunque actualmente ya hay muchos productores en Paraguay también de esta miel. Yo hago por hobby nomás el tema de la producción de miel. Era que atrapamos con mi hermano hace 18 años en un tronco acá enfrente de casa y mudamos en la caja, y desde esa vez estuve mudando de caja en caja y permanecieron. Entonces es bastante tiempo que tengo y más o menos produce cada colmena 1 litro de miel por año, dependiendo de los recursos que tiene, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de flores que tienen a su alcance. Este tipo de abeja es muy selectiva. Ellos escogen mucho las flores que juntan, no juntan todas las flores. En este caso yo tengo alrededor de mi casa cítricos, entonces
el cítrico a ellos les encanta y eso es lo que, ese tipo de flores es lo que juntan más, ¿verdad? Aguareco limón, aguareco naranja, aguareco abei greifo, el famoso pomelo, ¿verdad? Tengo alrededor de mi casa y eso es lo que ellos juntan para producir su miel. Y como les dije, es riquísima esta miel. Es más líquida que la miel de las abejas que tienen aguijón, que tiene más o menos 70% de agua y es riquísima por eso. Solamente la diferencia es que es más dulce, un poquito más dulce que la miel normal, digamos. Esa es la diferencia, pero se proceder a destapar esta segunda colmena para ver el progreso de nuestras alturas. Bueno, ahí se puede ver en la última alza no hay producción de miel. No llegaron todavía. Como yo les dije, esta colmena es muy grande, por lo tanto ellas no suelen llegar hasta el último nivel. Ahora se están preparando, acá está el propóleo. Vamos a tratar de sacar un poquitito para preparar nuestra trampa para es durísima. La idea es atrapar más para crear otra colmena. Nos vamos a juntar esta cera con el propóleo para poder preparar el atrayente. O sea, así sale la cera también con el propóleo. Y ahora pasamos a la segunda alza a ver qué tal, si hay algún vestigio de producción. Notaron que es durísimo el pegamento que tiene, es impresionante. Esto es lo que le protege de los invasores. Hasta será olla. Acá ya podemos ver. Acá estaban preparando, todavía no se cargó. Como yo ya les había explicado en otros videos, esta colmena es muy grande, entonces este viene a ser el propóleo, es de esta parte viscosa que ellos utilizan para limpiar su colmena y también proteger de los invasores, como ya le digo. Como que tú se traía, no sé cuándo cargué la batería de allí. Bueno, vamos a revisarlo acá. Al salir la tengo que tocar un poquito de miedo. Fíjense cómo suena el pegamento, es impresionante.
importante el pegamento que crean estas abejitas. Son pequeñísimas, como creando un pegamento fuertísimo. Aquí está. Y ocurrió lo mismo que el año pasado, ¿verdad? Entonces nos subieron la otra alza para cargar su miel hasta la parte de los hijitos, ¿verdad? Donde está su zona de cría y alrededor toda la miel. O sea, lo mismo que el año pasado. Por eso esta colmena tengo que reemplazarla y no pude hasta ahora. No me tomé el tiempo para poder fabricar la otra colmena. Bien. Vamos a tratar de recuperar este poleo un poquitito para hacer el poleo bien viscoso. Para hacer el atrayente. Entonces, esa viscosidad es lo que a ellos le ayuda en contra de los invasores. Vamos a indicar un poquitito acá esta otra colmena. Un pegamento. Entonces vamos a tratar de recuperar la miel de esta. Está totalmente llena de miel. Ustedes ven acá. La altura de la colmena lo da ahí la pauta, ¿verdad? De que y lo que vamos a tratar de hacer es no afectar la parte de cría. Entonces lo más posible no se vamos a hacer que no le afecte más a las abejitas con este tema.